Expreso, con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. En medio de la pandemia se registraron menos conflictos laborales en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, en 2020 hubo 189.543 casos en los que no hubo un arreglo entre las partes y llegaron a pleito ante las autoridades, dato que representa un descenso de 20.5% a tasa anual. Eso significa que 4 trabajadores por cada 1.000 personas ocupadas registraron demandas de conflictos de trabajo. El INEGI también reveló que el 88% de los litigios fueron iniciados por despido injustificado, mientras que el 12% restante fueron motivados por razones como violaciones de contrato, participación de utilidades, riesgo de trabajo, entre otras. Por sector, fue en el terciario donde hubo mayor número de conflictos laborales, alcanzando los 145.154 casos, 78.8% del total. Mientras tanto, en las actividades secundarias se presentaron 37.024 casos, 20.1%, y en las primarias 2.112, 1.1% del total. Mundo de Negocios Baker Tilly. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Eduardo Marroquín, el socio director de impuestos en Baker Tilly, y Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly. ¿Cómo están, Eduardo? Fernando, buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con gusto de saludarlos. Por cierto, nos pueden ver en imagen multicast, en televisión abierta, etcétera, porque estamos haciendo una videollamada. Y bueno, primero lo primero, pues hemos visto al SAT, viene un año interesante en este 2021 y sobre todo hacia adelante. ¿Qué viene en materia de fiscalización en cuanto al sistema de administración tributaria? Rodrigo, muchas gracias. Buenos días. Antes de contestar esa pregunta, que me gustaría que mi socio Fernando se enfocara en ella, me gustaría compartirte a ti, a tu auditorio, Rodrigo, que la tendencia mundial sin duda alguna ha marcado la importancia de dar cumplimiento cabal a las obligaciones fiscales. Es decir, todas las entidades, todas las empresas a nivel global se están moviendo hacia un cumplimiento correcto, más allá de una consultoría, más allá de una implementación de un medio, de una planeación sofisticada, sino que se están enfocando en el cumplimiento fiscal. Eso marca la tendencia mundial en encuestas que hemos hecho en la firma a través de todas las oficinas que tenemos a nivel mundial. Eso es lo que nos marcan los indicadores en las diversas encuestas que hemos planteado. Claro. Fernando, ¿y qué se ve en el panorama con esto que ya menciona Eduardo en términos pues de la tecnología y de la tendencia a la que se está yendo en los entes que cobran los impuestos? Y Rodrigo, mira, la verdad es que nuestro país ha sido innovador en cuanto al uso de tecnologías. La realidad de las cosas es que el SAT tiene a su alcance toda la información que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque básicamente hemos encontrado la manera de utilizar la tecnología para identificar tendencias de contribuyentes, tendencias de industria, precisamente para ir identificando cuáles son aquellos movimientos o cuáles son esas desviaciones que tienen los contribuyentes precisamente por el día a día, ¿no? Y digo, la pandemia es un claro ejemplo, ¿no? O sea, toda la tendencia que llevaban los contribuyentes, pues fue marcada el año pasado radicalmente, y ese tipo de cuestiones son las que van identificando los sistemas del SAT precisamente para evaluar el adecuado cumplimiento que se tiene, para ver qué tanto están cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, pues esto nos lleva a que la fiscalización que hoy por hoy tiene el SAT, pues es desde una revisión profunda, una carta de invitación, auditorías, incluso que son electrónicas, ¿no? Que son ya a distancia, en donde el SAT ya te dice, oye, ¿sabes qué? Encontramos este tipo de desviaciones, ven y explícala, ¿no? O sea, ve y dinos qué fue lo que pasó, por qué bajaron tus ingresos, por qué tus deducciones son diferentes. Creo que todo esos temas son básicamente en donde estamos viviendo la situación actual de los contribuyentes, en donde realmente necesitamos estar bien atendidos, ¿no? El contribuyente necesita atender a la autoridad, ya sea en invitaciones, ya sea en auditorías directas, en revisiones profundas. ¿Por qué? Porque al final del día
esto es un sistema, ¿no? Y el sistema, con toda esa información, llega a una conclusión en donde invita al contribuyente a que vaya a las oficinas del SAT y se corrija en su caso, ¿no? Y precisamente para eso estamos, tu servidor Eduardo, todos mis socios y yo, para ayudar al contribuyente a que pueda atender adecuadamente esas auditorías, a que pueda atender adecuadamente esas invitaciones de tal forma que todo salga bien, ¿no? O sea, no estamos diciendo, oye, no, no te vayas por aquí o por allá, más bien atiende a la autoridad para evitarte algún problema. Recordemos que las auditorías son costosas, te distraen de tu negocio, te distraen de lo que realmente estás haciendo. Y bueno, pues ahora sí que cada quien está haciendo su trabajo, ¿no? Hagamos el nuestro, vamos a preparar bien la información que necesita el SAT, de tal forma que todo esté adecuadamente y que podamos cumplir bien, ¿no? Claro, y sobre todo algo que también me parece fundamental y creo que se ha ido construyendo a lo largo de las décadas en el SAT es un servicio muy profesional, uno, pero sobre todo que esta utilización de la tecnología ayuda a quitar fricción de cara al contribuyente, porque es una realidad que si hay mucha fricción en el proceso, es más probable que el contribuyente falle, por un lado, o que tenga que invertir demasiados recursos y tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales. Y me parece que el SAT, digo, seguramente alguien nos va a escribir ahora de no, a mí no me contestan y tal, pero la realidad es que incluso en un escenario de pandemia, esta inversión que han hecho a lo largo, y digo de décadas en sistemas, en tecnología, permitió que pues sean procesos, uno, automatizados y dos, muy puntuales y rápidos, y al menos mi experiencia personal ha sido positiva con respecto al SAT en términos de esta, pues digamos, muy ordenado, poca burocracia, puedes sacar una cita, pierdes poco tiempo, etcétera, y me parece que eso es algo importante a aquilatar de lo que se ha construido. Y yo te diría, Rodrigo, un tema muy importante es, y quisiera resaltarlo, de repente nos llegan invitaciones por parte del SAT, de repente nos llegan citas para acudir a las instalaciones a revisar estas famosas desviaciones de las que estamos platicando, y sabes que la recomendación es sí atiéndanla, ¿no? Hemos tenido la experiencia de que en algunas ocasiones no se atienden estas invitaciones, y bueno, pues el resultado no es bueno para los contribuyentes, ¿no? Uno. Y dos, si ya estás en auditoría, pues quédate cerca de la autoridad. ¿Por qué? Porque es más fácil terminar una auditoría, pues resolviendo las dudas, digo, no todos, no, o sea, siempre nos podemos equivocar, ¿no? O sea, y si lo podemos revisar y si lo podemos aclarar, híjole, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Claro, esa invitación es clave. Ahora, por otro lado, saber qué viene con respecto a los grandes contribuyentes. Hemos visto que la estrategia, en mi opinión, exitosa desde el año pasado, pues ha sido centrarse en segmentos de grandes contribuyentes y con eso lograron, digamos que, pues, elevar los pagos, acuerdos que no habíamos visto antes de grandes corporativos que dicen, bueno, pues me pongo al corriente y más de 8,000 millones de pesos, etcétera, y va definiendo, ¿no? Así el SAT, digamos, por segmentos, por estas casi 12,000 empresas de grandes contribuyentes. ¿Qué viene en ese sentido? Gracias, Rodrigo. Sí, en ese sentido, me gustaría antes dar un breve antecedente. ¿Cuál es el génesis de la fiscalización en México? Hablando ya de un periodo más actual. Sin duda alguna, pues es la inversión que ha hecho el gobierno federal en materia de su plataforma digital, como se conoció en un principio, el hecho también de haber implementado la factura electrónica, que es la herramienta a través de la cual la autoridad fiscal obtiene datos, obtiene información, ingresos, deducciones y demás cuestiones que sin duda alguna le sirven para poder fiscalizar o programar actos de fiscalización hacia los contribuyentes, ¿no? De hecho, ahora sí, en materia de grandes contribuyentes, el año pasado, que fue una iniciativa de reforma, se establece justamente en el Código Fiscal de la Federación el hecho de que la autoridad, a fin de facilitar, y hago la aclaración, de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad podrá dar a conocer justamente este tipo de programas de fiscalización bajo los cuales, clasificando los sectores diversos que existen en el país en grandes contribuyentes, pues determinó una tasa bajo la cual es un indicador por sector respecto de cuánto debieran de contribuir, en este caso, al país, ¿no? En materia de recaudación. Sin embargo, reitero,
esta iniciativa que ya está en ley, en Código Fiscal de la Federación, el objeto que tiene es facilitar a los contribuyentes esta información. Desde mi punto de vista, no es realmente que sea un acto de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, dado que se trata nada más de un medio para facilitar el cumplimiento, que no quiere decir que la autoridad no tenga obviamente ya clasificadas las tasas bajo las cuales los contribuyentes, dependiendo en el sector en el que estén tributando, pues tengan conocimiento de cuánto es lo que espera la autoridad fiscal que pague de contribuciones. Claro, y esto generó una reacción del Consejo Coordinador Empresarial en términos de decir, oigan, pues no nos pueden decir cuánto o amenazarnos con auditorías, pero desde la óptica, y por favor es importante su opinión, a lo mejor nos va a tomar el corte y lo hacemos de regreso, pero pues sería que la autoridad pues puede hacer una auditoría, o sea, digamos, no está violando la ley ni está incurriendo en algo. Malo si el SAT dijera, oye, tú me caes mal y te voy a hacer una auditoría. Simplemente establece sus parámetros y a lo mejor si alguien está fuera de esos parámetros, pues la autoridad puede, con toda su potestad legal, y decir, bueno, pues te voy a hacer una auditoría para ver que sea correcto porque me llama la atención que estás fuera de los parámetros que yo establecí, cosa que evidentemente al Consejo Coordinador Empresarial no le gustó. Pocas veces he visto que emitan un comunicado tan enfático al respecto, pero bueno, pues hay que entender que la autoridad está en su papel y que hay que ver que esto se acompañe legalmente. Hubo en su momento toda la discusión con respecto a varios aspectos, digamos, de las estrategias fiscales y la visibilidad que tenía que tener la autoridad. Y eso, bueno, pues ya pasó, ahora estamos en este marco legal y hay que entender pues cómo nos movemos en él. Pero voy a hacer el corte, no quería que empezaran a explicarme pues la visión, que un poco ya lo hacían. Y regresamos con más en un momento para abordar justamente este tema y esta visión de lo que ha planteado el SAT. Vamos a hacer un corte y regresamos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. En 2020, una tercera parte de las huelgas que hubo en nuestro país se registraron en Jalisco. De acuerdo con el INEGI, de los 14.561 emplazamientos a huelga que hubo el año pasado, 5.013, el 34.42%, se registraron en la entidad. No obstante, el reporte de estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local del organismo también reveló que fue Jalisco el estado donde hubo un mayor número de conflictos laborales, en los que un trabajador y su patrón encontraron un arreglo sin llegar a pleito ante las autoridades. El reporte del INEGI indicó que la entidad registró un total de 76.404 conflictos laborales, de los cuales 51.162 casos, el 66%, fueron resueltos por medio de convenios prejudiciales, mientras que 20.229, el 26.4%, llegaron a tribunales. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estoy conversando esta mañana con Eduardo Marroquín, socio director de impuestos de Baker Tilly, y Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly. Y bueno, pues antes de ir al corte hablábamos justo pues de este posicionamiento que hizo el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, a propósito de de estos umbrales que estableció el SAT. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, Fernando, en términos de pues este posicionamiento y sobre todo la recomendación de ustedes, o cómo lo ven como firma? Rodrigo, es que no es un secreto para nadie. Sabemos perfectamente que la meta del SAT es recaudar y además pues es parte de su trabajo. Al final del día es el origen de los recursos que necesita nuestro país para hacer frente a obligaciones, para cumplir con las necesidades de la gente, ¿no? Y bueno, también hemos escuchado ya en medios que bueno, la meta de recaudación del SAT es de más de 3.5 billones de pesos para este año. Bueno, la forma en que se está pretendiendo realizar, pues son varias, ¿no? Principalmente el Plan Maestro 2021 del SAT. Ya platicaste un poquito de las tasas efectivas que se están manejando. Y bueno, recordemos que el Plan Maestro para grandes contribuyentes lo que busca es incrementar la recaudación precisamente de este tipo de contribuyentes a través de mejorar los procesos de fiscalización, dice el Plan Maestro, en un marco de legalidad y seguridad jurídica para el contribuyente. ¿A qué nos va a llevar esto, Rodrigo?
sea, que tenemos que ver qué tipo de reforma fiscal viene hacia finales de este año, ¿no? Estamos escuchando muchas voces, la realidad es que se están enfilando más bien a un tema de recaudación más que nuevos impuestos, pero no sé, Lalo, yo creo que me gustaría que nos contaras un poquito qué has escuchado tú en relación con este tema. Sí, Fernando, gracias. Sí, efectivamente, la iniciativa o la reforma que se está cocinando por compromiso del presidente de la República Mexicana, pues básicamente ha mencionado que no se busca un incremento en las tasas de impuestos. Si no va a haber un incremento en las tasas de impuestos, sin duda alguna, a donde va a voltear la autoridad fiscal, va a ser en llevar a cabo actos de fiscalización, partiendo de todo lo que hemos comentado. Precisamente nosotros como Baker Tilly nos preocupamos en ofrecer servicios preventivos a nuestros clientes, sobre todo para apoyarlos en los temas de carácter preventivo, es decir, antes de que lleves a cabo una operación, busca a profesionales que te puedan asesorar para que cumplas correctamente con tus obligaciones fiscales. Que por cierto, me gustaría mencionar, Rodrigo, y voy a hacer un paréntesis, hemos estrenado ya nuestra oficina virtual, bakertilly.mx, invitamos a todos nuestros clientes y amigos que nos visiten, nos busquen a través de LinkedIn, YouTube e Instagram en Baker Tilly México, Facebook y Twitter en Baker Tilly Mex, haciendo ese paréntesis. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en materia preventiva, que es lo que hoy día, como inicié la plática, los contribuyentes claramente están preocupados por dar un cumplimiento fiscal cabal a sus obligaciones. Eso es lo que les interesa. Y a nosotros como Baker Tilly nos gusta que nos vean como aliados para apoyarles, sobre todo en darles asesoría de manera preventiva, donde lo que buscamos es justamente cumplir con las obligaciones y sobre todo que nuestros clientes conozcan qué es lo que hoy o actualmente la autoridad fiscal está llevando a cabo en materia de fiscalización, qué puntos en particular está revisando para que previo a que lleven a cabo la operación, pues tengan una asesoría adecuada, ¿no? Y en resumen, pues yo diría, Fernando, no va a haber una reforma, a decir del presidente de la República Mexicana, que tienda a incrementar tasas de impuesto, pero sí van a tener que, sin duda alguna, de redoblar esfuerzos para llevar a cabo actos de fiscalización, como bien lo dijiste, para que lleven a cabo su trabajo. Al final el trabajo de la autoridad es recaudar, ¿no? Sí, Eduardo, y justo en ese contexto, de repente se generan mitos, ¿no? Aparecen a veces información no muy precisa en términos de ahora si haces pagos en efectivo, el banco te va a retener y resulta que es una mala interpretación. Y hay, digamos, siempre la ha habido, yo no veo que sea necesariamente reciente, pero siempre estos mitos de no, ahora te van a ir a tu casa y le van a tomar fotografías y a veces es una sobreinterpretación de cosas, por ejemplo, en términos de la consistencia fiscal entre los depósitos en tu cuenta de banca y lo que estás reportando en el pago de impuestos, pero de repente como que crece mucho el mito y por eso es importante también tener sensatez, digamos, a la hora de interpretar esto y sobre todo porque ahora que se empieza a discutir pues no sé llamar la reforma, pero este es esfuerzo fuerte de fiscalización y con ángulos además en términos de las plataformas digitales, quizás por lo que se está discutiendo en el contexto de la OCDE, de lo planteado en el G7, etcétera. Pero de repente se desboca, digamos, pues la psicosis sobre el contribuyente y ahí lo que se requiere son datos y lógica para poder interpretar el panorama, ¿no? Y yo te diría, Rodrigo, la verdad es que ahí en ese caso hay que acercarse con los expertos, ¿no? O sea, sí escuchamos el tema de la retención de los bancos, sí conocimos cómo está planteado el tema de las cámaras, pero bueno, la verdad es que qué mejor que la gente se acerque con quienes nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, es así. O sea, cada quien tiene su negocio, cada quien se dedica a algo. Bueno, el SAT tiene que recaudar, ese es su trabajo. Ustedes, los contribuyentes, todos nosotros, pues nos tenemos que dedicar a nuestro trabajo. E irónicamente, nosotros nos dedicamos a asesorar a la gente para que precisamente tengan menos dolores de cabeza cuando les toque una revisión, porque no es de si te va a tocar o no, es que sí te va a tocar y a todos nos toca una revisión por parte del SAT, ¿no?
Sin duda. Pues agradecerles a ambos, Eduardo, Fernando, gracias por estar esta mañana. Sin duda clave seguir escuchándolo, sobre todo pues porque les digo, preveo que vendrá una ola y seguramente ustedes le escriben, oye, ¿qué con esto y qué con tal? Y qué bueno porque para eso están. Y como dicen, pues cada quien especializado en lo suyo, porque nosotros los contribuyentes pues no deberíamos, digamos, perder tanto el sueño por el tema fiscal, porque justamente pues hay procesos y formas y entendimiento para hacerlo sin perder el sueño, y eso es clave. Muchas gracias a ambos. Gracias, Rodrigo. Les reitero la invitación para que visiten nuestra oficina virtual bakertilly.mx y las redes sociales LinkedIn, YouTube e Instagram Baker Tilly México, Facebook y Twitter Baker Tilly Mex. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Eduardo. Ahí está hecha la invitación. Ahí escuchamos a Eduardo Marroquín, socio director de impuestos en Baker Tilly, Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly, y continuamos con más. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.